capítulo de la Biblia bien conocido de Juan 11. Juan 11, no voy a leer todo el capítulo, voy a leer los primeros 6 versículos y luego a partir del versículo 17. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, amén, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego a partir del versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció el espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde la pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto,
clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Aleluya. Esta mañana, hermanos, quiero hablar sobre un tema que es un tema de la actualidad, de la cultura en la que vivimos, sobre una filosofía, y es una de las filosofías reinantes de nuestra cultura y de nuestra sociedad, entre las personas no creyentes. Y es una filosofía que se llama el postmodernismo. ¿Quién ha escuchado este término, postmodernismo? Aunque no hayáis escuchado este término, sabéis lo que es. Porque es la filosofía de la mayoría de la gente a nuestro alrededor. ¿Qué es el postmodernismo? Alguien ha definido el postmodernismo como la muerte de la verdad con V mayúscula. La muerte de la verdad con V mayúscula. Es la idea de que como cada persona ve el mundo desde un ángulo particular y desde una perspectiva muy personal, no es posible que haya una declaración de verdad que abarque a todo el mundo, porque cada uno ve el mundo de un ángulo distinto. Entonces hay tantas verdades como hay tantas personas y no existe una verdad universal para todos. Cada uno tiene su propia verdad. Una vez estaba en una tienda y vi una tarjeta postal y tenía una declaración que realmente resume el postmodernismo. Dice: no conocemos el mundo tal y como es, sino tal y como somos. O sea, conocemos nuestras percepciones, pero no hay ninguna verdad absoluta, ningunos valores absolutos. Cada uno tiene su propia verdad con V minúscula. Y esta forma de pensar ha influido a muchas personas, a muchos jóvenes, por ejemplo, hoy en día. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué la gente joven a veces demuestra tan poco interés en el Evangelio? Y yo creo que una de las razones es esta, que el postmodernismo, esta forma de pensar, ha influido tanto a la gente que los jóvenes, ellos se suponen de que no hay una verdad absoluta. Tú tienes tu verdad, el musulmán tiene su verdad, el budista tiene su verdad, pero nadie tiene la verdad. Daniel Espinosa Contreras, que es no sé si le conoces, es un pastor aquí en España, y él ha descrito esta situación así. Dice, en cuanto a los jóvenes, porque él trabaja mucho con jóvenes: se ha enseñado a la juventud que la verdad con mayúscula no existe, que los absolutos son irreales y que cada individuo puede tener su propia verdad. Han sacralizado el relativismo. En este mundo postmoderno, la verdad es ignorada, rechazada y negada. Hay muchas verdades, dependiendo de la percepción de cada persona. Podemos quedarnos con la que más nos satisface. Entonces, según esta perspectiva, la verdad es como, por ejemplo, los diversos sabores de helado. Si vamos a la heladería juntos y yo te pregunto, ¿qué sabor prefieres? Pues yo prefiero chocolate. Y mi compañero dice, yo vainilla. Y otro, no, yo fresa. ¿Cuál de estos sabores es verdad? Pues, ¿entendéis? La palabra verdad no se aplica, es lo que prefieres, ¿no? Lo que prefieres. Todos son dulces, todos son buenos, pero cada uno tiene su preferencia. Y es así como la gente piensa en la verdad. Bueno, tú prefieres creer en Cristo, bien, pero otra persona prefiere creer en Mahoma o en Buda. Y son como los sabores que encuentras en una heladería. Tú puedes escoger el sabor que más te guste. Hermanos, yo creo que este es uno de los grandes desafíos de la época en la que estamos viviendo. Responder a esta mentalidad postmodernista, esa mentalidad de relativismo. Si tú hablas con la gente en la calle
la mayoría ni siquiera van a discutir contigo sobre lo que crees. Van a decir, bueno, lo que tú crees, muy bien, esto es la verdad para ti, pero yo tengo otra verdad. ¿Has encontrado esta mentalidad en la gente? Es un gran desafío. ¿Cómo debería la Iglesia del Señor responder a esta mentalidad? ¿Cómo podemos convencer a la gente de que el Evangelio de Cristo no solo es relevante para todos, sino exige de todos una respuesta? Es una verdad, es la verdad que viene a todo hombre, toda mujer, todo niño, exigiendo una respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta? El arrepentimiento y la fe en Jesucristo. ¿Cómo podemos convencer al joven o al adulto con esta mentalidad postmodernista de la necesidad de arrepentirse de su incredulidad y confiar en la persona y la obra de Jesucristo? Yo creo que una buena forma de empezar es recordar a la persona de la calle de ciertas verdades innegables que tarde o temprano tiene que afrontar, porque son verdades ineludibles. De ellas no se puede escapar. ¿Y cuáles son estas verdades? Son verdades absolutas, verdades innegables. ¿Cuáles son? La primera es la realidad de la muerte. La realidad de la muerte. La segunda que vamos a considerar es la realidad de poder que un hombre, un personaje de la historia ha manifestado sobre la muerte. Y la tercera verdad es la realidad de la autoridad que ese hombre reclama con respecto a su propia persona. Esas son tres verdades que tarde o temprano cada persona tiene que afrontar. La primera, nadie puede negar, la realidad de la muerte. Tú puedes pasar todo el día diciendo, bueno, todo es relativo, no hay una verdad absoluta. Pues te digo una verdad absoluta, tú vas a morir. Amén. Eso es una verdad que nadie puede negar. Algunos dicen, bueno, Dios existe para ti, pero no existe para mí. Nadie puede decir eso de la muerte. Bueno, la muerte existe para ti, pero no existe para mí. Yo no creo en la muerte. Pues no importa si crees o no. Vas a morir. Es una verdad absoluta. O sea, cada ser humano, desde el momento que nacemos, empezamos una larga caminata hacia la tumba. Y cada uno de nosotros, tarde o temprano, ese cuerpo que tienes va a quedar encerrado en una caja, en la tierra, o va a ser quemado, o algo que le va a pasar. Pero te digo una cosa, ese cuerpo no va a continuar para siempre. Vas a morir, yo voy a morir. Es algo universal. Desde hace siglos y siglos, el porcentaje de seres humanos que mueren son uno de cada uno. Uno de cada una de personas van a morir. Entonces, es una realidad absoluta. Pero lo que pasa es que las personas no quieren enfrentarse con esa realidad. Entonces, hacen una de dos cosas. O intentan negar la importancia de la muerte, o simplemente no piensan en ella. Pero hay muchos que quieren negar la importancia de la muerte, quieren quitarle importancia a la muerte. Yo pienso, por ejemplo, en los ateos. ¿Cómo intentan quitar la importancia de la muerte? Ellos dicen, bueno, sí es cierto que vamos a morir, pero después de todo nuestra vida es una vida física y material solamente. Entonces, cuando algún día muramos, entonces no seremos conscientes de nada. Es como si tú tienes una televisión y estás viendo la tele y quizá hay mucho ruido, mucho sonido, imágenes, pero cuando tú desenchufas la tele, ¿qué pasa? Enseguida no hay nada. No. Entonces hay ateos que quieren decir, bueno, es cierto que vamos a morir, pero no tenemos que preocuparnos porque no seremos conscientes de nada. Después no hay vida de la ultratumba. Vamos a morir y después una larga nada para siempre. Una larga nada. Yo me acuerdo una vez cuando vivía en la cárcel de San Juan, pasé por una librería un día y vi en el escaparate un libro con ese título,
la muerte no es nada. Escrito por un catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, un filósofo. Y el libro, porque eché un vistazo para ver qué decía, y quería decir eso, que la muerte no es nada porque que no existe, que lo que existe es lo que vemos, pero cuando mueres que no hay nada, entonces es como si no existiera. Entonces es una forma de quitarle importancia a la muerte. Luego hay otros que quieren quitarle importancia a la muerte, no diciendo que la muerte sea el final de cada ser humano, sino que sea simplemente un alto en el camino. Estoy pensando en los hindúes, los que creen en la reencarnación. El otro día estaba hablando con un hindú por la calle en Fuengirola. Era miembro de la secta de los Hare Krishna. ¿Has oído de los Hare Krishna? Es una secta de los hindúes. Y él cree en la reencarnación. Y él cree que pues el ser humano es un alma que pasa de cuerpo a cuerpo hasta que algún día su cuerpo o su alma será librado del cuerpo y su alma disolverá en el todo como una gota de agua se disuelve en el océano. Entonces, pero para llegar a ese fin de disolverse y desaparecer, tienes que pasar por muchas encarnaciones. Entonces, si tú vives una vida mala, si vives como un animal en esta vida, pues en la próxima vida nacerás como un animal, como un cerdo, como un perro. Entonces, pero él dice, pero nosotros también creemos en el infierno. Y dije, sí, pero no creemos que sea eterno. Dice, creemos que si una persona vive una vida muy mala, pues va a ir al infierno por mucho tiempo, pero después de que haya pagado su karma, saldrá y empezará a recorrer otra vez ese camino hacia la nirvana. Y yo le dije, eso no es creer en el infierno, es creer en el purgatorio. Porque el infierno, la Biblia dice, no hay salida de ahí. Como anoche estamos escuchando, es el destino final. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Pero el hindú dice, no. Está dado al hombre morir muchas veces y nacer muchas veces. Y es otra forma de quitarle importancia a la muerte. Pues la Biblia no intenta pintar la muerte como algo bello o algo sin importancia, no presenta la muerte en toda su fealdad como lo que es, y es la sentencia de Dios, es la paga del pecado. Cuando Dios creó el mundo, la muerte todavía no existía, porque Dios no creó al hombre para morir, creó al hombre para vivir eternamente con Dios. Pero cuando Adán pecó, la Biblia dice que por un hombre el pecado entró en el mundo y la muerte por el pecado. Entonces la muerte es la consecuencia del pecado. Y la Biblia la presenta como el enemigo del hombre. Como el enemigo del hombre. Pablo la llama el enemigo final, porque es el último enemigo que Cristo vencerá cuando regresa a esta tierra. Ya le ha dado a la muerte su golpe mortal en la cruz. Su muerte en la cruz fue el golpe mortal a la muerte. Así que la muerte está destinada a morir para los creyentes. Para los creyentes. Los que no creen, tristemente existe lo que es la segunda muerte. Pero la muerte es el peor enemigo. ¿Y por qué es el peor enemigo? Porque consiste en más de la descomposición física o la terminación de la vida física. La muerte tiene varias dimensiones. Entonces, la muerte básicamente va más allá de lo que se puede percibir con los ojos físicos. Cuando hablamos de la muerte, normalmente pensamos en la muerte física, porque es el aspecto de la muerte que se ve con los ojos. Pero el hombre es más que un cuerpo, tiene un espíritu. Entonces la muerte realmente implica la separación de Dios.
y de todo el bien que Dios derrama sobre el hombre. Entonces, cuando la muerte tiene el aspecto espiritual, el hombre por naturaleza está muerto en sus pecados y delitos, como el hermano Francisco leyó ese versículo de Efesios 2:3, que cada persona en su condición normal carece de vida espiritual. Así nacemos en este mundo, no estamos en contacto con Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estar muerto significa estar cortado de la vida de Dios, como una rosa. Imagina una rosa cortada del arbusto. Entonces está cortado de la fuente de la vida. O piensa en una bombilla que está enchufada. Entonces, si desenchufas esa bombilla, ya no puede brillar, porque está desconectada de la toma de corriente. Tiene todas las partes necesarias para brillar, ¿no? Tiene el cristal, tiene el vacío dentro del cristal, tiene todas las partes, pero está desconectada de la fuente de electricidad, así que no puede brillar. Este es el hombre en su condición natural. Tiene todas las facultades para adorar a Dios, tiene una mente racional, tiene emociones, tiene todo con que adorar a Dios, y sin embargo no puede adorar a Dios porque está inclinado hacia el mal, está separado de la vida de Dios, está en una condición de muerte espiritual, y por lo cual no tiene ningún poder para vencer las pasiones pecaminosas que hay en su corazón, que luchan constantemente entre sí. Es como un cadáver en medio de un río torrencial. Piensa en un río lleno de agua. ¿Qué poder tiene el cadáver de nadar contra corriente? No tiene ningún poder. Es arrastrado por las corrientes del agua. Y es así el hombre en su condición natural, sin fe en Cristo, sin la vida de Cristo en su alma. Es como un cadáver, espiritualmente hablando. No puede resistir el pecado, no puede dejar de rebelarse contra Dios, porque es su naturaleza rebelarse contra Dios, ir hacia la oscuridad y no hacia la luz. Esta es la muerte espiritual, y esta es la condición de cada ser humano fuera de Cristo. No ama a Dios, no ama a Cristo. Pablo, su lenguaje es universal, dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Y él era un hombre muy religioso. O sea, no estamos hablando solamente acerca de los mentirosos o los ladrones o los criminales o las personas que van a los prostíbulos, etc. Pablo era un hombre religioso, pero él se incluye en esa expresión. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero hay una tercera dimensión de la muerte, además de la muerte física y la muerte espiritual, que es la condición natural del hombre, es la muerte eterna. Esa muerte que la Biblia llama la segunda muerte, y implica la pérdida final y eterna del alma y su condenación bajo la ira de Dios para siempre. Y no cabe duda que la Biblia enseña con toda claridad que esta es una realidad. Y por eso Cristo una y otra vez en el Evangelio advierte a sus oyentes a despertarse a la urgencia de la situación en la que se encuentran. Si mueren en sus pecados sin haber hallado el perdón de Dios, ahí permanecerán para siempre en esa condición. Como cae el árbol, ahí se queda. Y por eso Cristo habla de la realidad, el peligro real de perder el alma. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare el mundo entero y perdiere el alma? Amén. Tú puedes perder el alma eternamente. Esta es una realidad. Cualquier ser humano
Porque dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque hay una realidad del juicio después de esta vida para todo aquel que no ha hallado el perdón en Jesús. Por eso Jesús advirtió a sus contemporáneos, sus compatriotas judíos, y dijo, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Morir en el pecado es morir sin arrepentimiento, sin haber recibido el perdón de Dios. Si esa es una realidad, ¿por qué se oye tan poco hoy en día en muchos púlpitos, en muchas iglesias? ¿Por qué se oye tan poco sobre la realidad del juicio y del infierno y el llamamiento al arrepentimiento? Te digo el por qué. Porque hay muchos incrédulos que están ocupando púlpitos. Wow. Esta es la realidad. Y estoy convencido de que hay muchas personas que realmente no creen en todas las enseñanzas de Jesús. Si creyeran en sus enseñanzas, ¿por qué no se las proclaman a sus congregaciones? Hermanos, tenemos que proclamar todo el consejo de Dios. No podemos simplemente escoger las enseñanzas que nos gusten. Tenemos que proclamar todo lo que Jesús nos ha enseñado. Y Jesús no podría ser más claro en lo que nos enseña acerca de la muerte. La muerte no es algo para minimizar. La muerte no es algo para quitarle importancia, como hacen los ateos, como hacen los hindúes. No, la muerte es una tragedia, es un desastre, es el mayor enemigo del hombre. Si tú mueres sin Cristo, no hay remedio. Ahora, si eso fuera la única enseñanza de la Biblia, pues no habría ninguna esperanza. Porque somos incapaces de librarnos, tanto del pecado como de la muerte. Y por eso, ese es el trasfondo negro de las buenas nuevas. Y es muy importante que vemos el Evangelio a la luz de esta realidad, porque de otro modo no tiene sentido. Pero ahora vamos a considerar la otra cara de la moneda, y vamos a considerar al que vence a la muerte, a Cristo. Amén. Pero quiero primero que consideremos su actitud, la actitud de Cristo hacia la muerte, porque allí vemos lo horrible que es la muerte, viendo la actitud de Cristo hacia la muerte. Al principio de este capítulo sabemos que Jesús recibió noticias acerca de su amigo Lázaro, que estaba muy enfermo hasta la muerte, pero se quedó donde estaba y no fue a curarle. Aunque las hermanas estaban angustiadas, Jesús decidió quedarse donde estaba y después fue a Betania, después de que Lázaro había muerto. Y las hermanas estaban muy dolidas porque no entendían por qué el Señor había tardado tanto tiempo en responder a su necesidad. ¿Por qué no había venido antes para sanar a Lázaro? Y se oye en su voz esta actitud, no de enojo, no de frustración, sino de dolor, de confusión. Primero Marta le dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ella no entiende por qué has tardado tanto, Señor, en llegar. Y luego María dice lo mismo. Dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y luego Jesús responde de esta forma. Leemos que él entonces, al verla llorando, al ver a María llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. 3 expresiones preciosas que nos muestran el corazón de nuestro Señor. Amén. Frente a la muerte. Primero dice, se estremeció en espíritu. Este verbo, estremeció, en el griego original, es interesante, es un verbo muy interesante. Literalmente significa resopló o bufó con rabia.
Como habéis visto alguna vez un toro bravo, ¿no? Delante del matador, cuando el matador le va a matar, el toro está bufando con rabia, resoplando. Pues este verbo se estremeció, literalmente significa eso. Y normalmente ocurre en un contexto no solamente de tristeza, sino de rabia. Por ejemplo, en Marcos 14:4, los discípulos se enfadan con María por haber ungido a Jesús con perfume muy caro. Y leemos en ese versículo, y hubo algunos que se enojaron, y es el mismo verbo, se estremecieron dentro de sí y dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de este perfume? Entonces, esta expresión claramente expresa una emoción profunda, pero normalmente esa emoción no se limita a la tristeza, sino abarca un sentimiento de indignación, de rabia, de enojo. Y la pregunta es, ¿por qué estaba enojado Jesús? ¿Con quién estaba enojado? ¿Con las hermanas? Yo creo que no. Yo creo que Jesús estaba enojado con la muerte misma. Y al mismo tiempo sentía profunda tristeza. Por eso lloró, viendo cómo las personas que él amaba estaban siendo afectados por este enemigo. Este enemigo tan grande del ser humano. Este enemigo que ha hecho estragos de la vida humana. Este enemigo que viene repentinamente y nos roba de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros seres queridos. Y Jesús, frente a este enemigo y sabiendo que dentro de pocos días Él tendrá que enfrentarse con este enemigo en la cruz para vencerla, está ya como ese toro bravo, listo para atacar y para vencer la muerte. Alguien ha descrito lo que está pasando en este pasaje así. Le ha dicho, la muerte misma ocasionó esta indignación. Como el buen médico en la casa de luto, Jesús entró con intensa simpatía humana en todas las tristezas de la muerte. Vio la larga procesión de dolientes, desde el primero hasta el último, toda la agonía, toda la desesperanza, en miles de millones de instancias. Delante de él desfilaron todas las terribles consecuencias del pecado, de las cuales la muerte era el símbolo espantoso. Sabía que dentro de poco también él, al tomar sobre sí los pecados de los hombres, tomaría también sobre sí la muerte que ellos merecían por sus pecados. Y esto era suficiente para despertar en su espíritu una indignación divina. Y gimió y se estremeció, tomó la agonía de la muerte de Lázaro, la humillación de la tumba y las lágrimas de las hermanas sobre sí mismo, cuando resolvió gritar, Lázaro, ven fuera, para arrebatar al cruel conquistador por un momento a una de sus víctimas. Gloria a Dios. Entonces se estremeció, luego se conmovió, y este verbo describe realmente lo que le pasó al cuerpo de Jesús, porque significa que tembló. La emoción que sintió en este momento frente a la muerte, frente a la tumba de Lázaro, fue tan fuerte que tembló con emoción y lloró. Lloró cuando vio a las hermanas llorando por su hermano. Y el tiempo del verbo indica que realmente se echó a llorar, fue conmovido con compasión, con misericordia. Yo creo que en todo esto vemos cuál es la actitud de Jesús hacia la muerte. No es la actitud del ateo o del hindú, de quitarle a la muerte su importancia. Ve la muerte por lo que es, el gran enemigo del hombre, que amenaza la vida de cada uno. Y ese enemigo, él mismo había venido a vencer y estaba dispuesto, resuelto a ir a la cruz para conquistar este enemigo a un precio inimaginable para nosotros. Y eso nos lleva al siguiente punto, que el hombre postmoderno tiene que enfrentarse no solamente con la realidad de la muerte,
que no puede negar. También tiene que confrontar o enfrentarse con el hecho histórico de que en este mundo ha entrado un hombre que manifestó un poder absoluto sobre la muerte. Nuestro Señor Jesús. Muchas veces durante su vida en esta tierra manifestó poder sobrenatural sobre la muerte. Y una de las manifestaciones más grandes la vemos en este capítulo, cuando resucita a Lázaro. Eso fue un milagro dramático. Dramático en parte por el tiempo que llevaba en la tumba. Nadie podía sacar la conclusión, pues a lo mejor Lázaro no estaba muerto. A lo mejor había caído en un trance. No. Llevaba 4 días en la tumba. Y hedía. Imagina, por ejemplo, si tuvieras 1 kilo de carne fresca, carne cruda, en el mes de agosto, y lo dejaras en el patio de tu casa, bajo el sol abrasador, durante 4 días. ¿Cómo olería? Pues en ese momento, Lázaro era unos cuantos kilos de carne cruda, ahí en la tumba. Y nadie lo podía negar. Estaba muerto. Amén. Y Jesús se puso delante de esa tumba y le llamó. Entonces, imagina, ponte en esa situación, estando ahí al lado de la tumba. Y ese Jesús ha pedido que la piedra fuera quitada y ahora ha dicho, ha clamado a un muerto, a un cadáver que está hediendo. ¡Lázaro, sal fuera! Y podéis imaginar el suspense, todo el mundo esperando, ¿qué va a pasar? Y de repente aparece en la boca de la tumba una figura como una momia, envuelta en vendas. Fue ¿o qué habría sido tu reacción? Yo creo que miedo, ¿no? Un espanto, ¿no? Este hombre que sabemos que él estaba muerto y ahí está de pie, está en la boca de la tumba. Y tenemos que entender que lo que estamos viendo aquí no es una obra de ficción. Es un registro histórico escrito por alguien que estaba allí, que presenció con sus propios ojos estos eventos, como dice al final de su evangelio. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces yo le digo al hombre postmoderno que dice, bueno, no hay ninguna verdad. No hay ninguna verdad, cada uno tiene su propia verdad. Mira, sabemos que vas a morir, esto es una verdad universal, ¿no? Todos tenemos que morir, pero también tienes que enfrentarte con la realidad histórica de la persona de Jesucristo. Y lo que la historia nos relata acerca de sus obras, acerca de lo que Él hizo. Porque el cristianismo, todo el mensaje del cristianismo depende de un solo hecho: la resurrección de Jesús. Si Jesús resucitó de entre los muertos, todo lo que creemos queda confirmado como verdad. Amén. Y si Jesús no resucitó, no hay ni una pizca de verdad en el Evangelio. Así es. O sea, todo depende de esto. Entonces, yo le digo al hombre postmoderno, tú dices que no crees, pero aún así tienes que explicar el testimonio de estos testigos que dieron este testimonio. ¿Por qué inventarían una historia así? ¿Qué tenían que ganar? ¿Riquezas? ¿Fama? ¿Qué podían esperar por decir a todo el mundo que Jesucristo, un criminal según el gobierno romano, estaba vivo y era el rey de reyes y el soberano supremo? ¿Qué podían esperar? La muerte. La muerte por el gobierno romano. Entonces, si tú niegas la resurrección, tienes que entender las consecuencias de esta negación. Estás diciendo que estos hombres
son mentirosos, que han inventado una historia, que han conspirado para engañar al mundo. Y entre estos conspiradores era el apóstol Pablo, el enemigo de la iglesia que mataba a cristianos. Y él ahora dice, oh, yo quiero ser parte de esta conspiración. Vamos a inventar más mentiras. Requiere más fe creer eso. Entonces yo le digo al hombre postmoderno, tú dices que todo es relativo, pero la muerte no es relativa, no es una realidad relativa. Ni la resurrección de Cristo es un hecho relativo. O resucitó o no resucitó, no hay entre medio. Y si Él resucitó, esta resurrección tiene un sentido, tiene un significado. Y es el mismo para todos. ¿Y qué es lo que significa? Pues eso nos lleva al próximo punto. El mensaje significa que lo que Jesús, la autoridad que Él reclama para su propia persona, es verdad. Amén. La resurrección es lo que confirma la autoridad de Jesús. ¿Cuál es la autoridad que Jesús reclama para sí mismo? ¿Cuál es la autoridad que reclamó delante de María? O de Marta, Marta, cuando dijo, ¿crees que tu hermano resucitará? Y ella dice, pues sí, creo que en el día final resucitará. Luego esas palabras increíbles de nuestro Señor. Yo soy la resurrección. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Entendéis lo que Jesús está diciendo? La autoridad que Él está reclamando para sí. Él está diciendo, yo, no solo está diciendo, yo tengo el poder de dar vida. Está diciendo aún más. Está diciendo, yo tengo el poder de dar vida a quien sea. Y esa vida, ¿de dónde proviene? De mí mismo. Amén. De mí mismo, porque yo mismo soy la fuente de vida, de toda vida. Amén. Toda vida en la tierra, en el cielo, la vida de las plantas, las vidas de los animales, la vida espiritual del hombre, la vida de la resurrección. Toda vida proviene del Hijo de Dios. Amén. Porque es Dios encarnado. Gloria a Dios. Es un ser eterno, todopoderoso. Él es la fuente de la vida. Es una declaración majestuosa Amén. que el Señor está haciendo aquí. Él tiene autoridad para darnos vida. Y esta vida tiene varias fases. Hay una fase futura, cuando en el último día vamos a recibir nuevos cuerpos. Cristo ha prometido dar a cada creyente en el día final un cuerpo nuevo. Y doy gracias a Dios por eso. Amén. Porque ya tengo suficientes problemas físicos y estoy harto de ellos y listo para recibir otro cuerpo. Amén. Y en el día final, cuando Cristo venga otra vez y resucita a todos los hombres, su pueblo va a recibir para siempre un cuerpo libre de todo valor, un cuerpo que no se envejece, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo preparado para la eternidad, para durar para siempre, sostenido sobrenaturalmente por el Espíritu hasta la eternidad. Amén. Eso es lo que Él nos promete. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Pero no tenemos que esperar hasta el último día para empezar a experimentar esta vida de resurrección, porque nos toca ahora mismo empezar a experimentar a nivel espiritual, porque la Biblia dice que si tú crees en Cristo, eso implica que el poder de la resurrección de Jesús ya está obrando en ti. De otro modo no serías creyente. Es por el poder de su resurrección, como dice Pablo en Efesios 2, cuando estábamos muertos en pecados y delitos, Dios nos dio juntamente con Cristo vida nueva, nos resucitó espiritualmente. Entonces nos ha dado vida.
y podemos empezar a andar ya en novedad de vida por el poder del Espíritu que mora en nosotros, por esta unión que tenemos con el Señor Jesucristo. Tenemos vida y esta vida durará eternamente, como dice Cristo. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Cristo es la resurrección y la vida. Él puede darnos vida eterna. Esa vida tiene una dimensión física y futura y una dimensión espiritual y presente. Y como esta vida no nos será quitada nunca, tenemos seguridad en el Señor Jesús. El que nos ha dado vida sostendrá nuestra vida hasta el final. Amén. ¿Tienes tú esta vida? La Biblia dice que por naturaleza nos falta esta vida. Pero Dios tiene el poder de despertarnos a ver nuestra necesidad, a reconocer nuestra situación. Entonces, en esta mañana, si Dios está despertando en ti un sentir de tu necesidad de Cristo, te exhorto a no esperes para nada. Ve a Cristo ahora mismo, va a Él y pídele a Él que te dé esa vida nueva, esa vida eterna que Él ha venido a dar a todos los hombres. Su gran queja contra los judíos es que no iban a Él para tener vida. Dice, escudriñáis las Escrituras. Ellas testifican de mí, pero no queréis venir a mí para tener vida. Entonces, si tú estás aquí en esta mañana y sabes en tu corazón que no has recibido el perdón de tus pecados, que no has venido todavía a Cristo, clama a Él. En tu corazón ahora mismo, clama a Él y pídele que te salve del pecado y que te dé esa vida eterna que Él ha venido a traer a los pecadores. Cristo ha ganado una victoria sobre la muerte, la victoria completa sobre la muerte. Y esta realidad debería infundir en nosotros, los creyentes, un espíritu de confianza para vivir en esta vida. Porque sabemos que pase lo que nos pase en esta vida, que tenemos en Cristo vida eterna. Y esa vida jamás perecerá. Puede que estés, hermano o hermana, luchando todavía con antiguos pecados que te acechan, que tentaciones. A veces podemos sentirnos desanimados por los defectos de carácter, las flaquezas que encontramos en nosotros mismos. Pero quiero recordaros, para terminar, de Lázaro, allí en la boca de la tumba. Entonces todavía estaba envuelto en vendas, ¿no? Y seguramente estaba diciendo, ojalá me pudiera quitar de estas vendas, ¿no? Entonces a veces nos sentimos así porque hemos sido resucitados, pero todavía no hemos sido glorificados. Y se nos pegan estas cosas de la tierra, estas cosas de nuestro pasado. Y digo, ojalá quisiera quitarme todas estas vendas. Pero aún envuelto en sus vendas, Lázaro estaba allí de pie, en la boca del túmulo. Tenía vida. Amén. Y tenía la seguridad de que poquito a poco se le iban a quitar estas vendas y estaría totalmente libre para vivir a la luz del sol. Y esta es nuestra posición. Esta es nuestra posición en Cristo. Ya tenemos vida. Ya hemos salido de la tumba. Gloria a Dios. Y Dios nos va quitando las vendas que se nos pegan, pero tenemos vida en el Señor. Aleluya. Y esa vida es para siempre. Así que animaos, hermanos, porque el Señor está resucitado. Amén. Y somos partícipes Gloria a Dios. de su resurrección. Amén. 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 Señor, te damos gracias por estas verdades tan gloriosas. Te damos gracias que nuestra fe no se basa en especulaciones, en cuentos chinos, sino se basa en hechos reales, cosas que han sucedido en la historia, las grandes obras de Dios por medio de las cuales tú has conseguido la redención de tu pueblo.
Señor, te doy tantas gracias por este día. Señor, gracias que en este día del Señor podemos